¿Qué tal, queridos amigos? Se traspasan propiedades. Este es el gobierno de la Cuarta Transformación. En un momento, Olga Sánchez Cordero, conocida mejor en el mundo de la política como el florero de gobernación, presentó su dimisión como titular de esta dependencia. De inmediato, agarraron al gobernador de Tabasco, lo hicieron estar en la ceremonia en la que Olga Sánchez Cordero se despide y designan a Adán secretario de Gobernación, pero con la condición, claro, de que primero pidiera licencia de su cargo, el cargo nada menos que de gobernador de Tabasco, para lo cual le faltaba terminar un periodo constitucional para el que fue electo de 3 años, faltaban 3 años de gobierno de Adán López en Tabasco. Y por si fuera poco, llega a Tabasco, hace todo el cuento de la solicitud de licencia y de inmediato, fast track, como dicen en los Estados Unidos, se pone a un nuevo gobernador, Carlos Manuel Merino, al frente del estado de Tabasco. Todo esto en un ratito. Total, Tabasco, pues ya saben ustedes, es la tierra del famoso Mesías de Macuspana. Y con estas actitudes, pues es fácil demostrar que no hay respeto ni para la soberanía de los estados de la Unión, ni también podemos hablar de autonomía entre los poderes de la Unión, porque ya saben ustedes que el florero, Sánchez Cordero, ya se fue al Senado, así, un revoltijo del demonio, y parece ser que va a ser presidenta de la mesa directiva del Senado, como una especie de compensación desde el Palacio Nacional. Pues se entromete el presidente en la vida política del legislativo, en las decisiones del legislativo, rompiendo la autonomía entre los poderes de la Unión. Y por supuesto se entromete en la soberanía de las entidades federales al tomar a un gobernador de sorpresa para nombrarlo secretario de Gobernación, prácticamente antes de que el Congreso tabasqueño pudiera concederle la licencia de su cargo. El presidente ordena en todos los espacios, como si no hubiera ninguna otra salida, como si desgraciadamente para todos nosotros el presidente fuera la única voz que decide, determina, depone a todo aquel que le dé la gana. Estamos en un autoritarismo singular, en donde realmente, por ejemplo, durante casi 3 años, la política interior de este país se vio absolutamente nulificada con la presencia de una señora que podrá haber tenido una carrera jurista interesante, llegando a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, para luego convertirse en legisladora, luego en secretaria de Gobernación, sin resultados de ninguna índole. Y esto es lo más grave. ¿Qué podemos decir que haya aportado la Secretaría de Gobernación en esta mitad del periodo de López Obrador? ¿Qué? Nada. Comenzó tratando de dialogar con algunos personajes de la vida pública y desgraciadamente, queridos amigos, lo único que ocurrió fue que pasó el tiempo y no hubo manera, pero no hubo manera de resolver el gran embrollo en el que estamos todos metidos. No hay ningún tipo de ordenamiento que le permita al presidente hacer de sus funciones pretexto para meterse en la vida política de estados soberanos, ni mucho menos en la vida de los otros poderes de la Unión. Pero lo hace porque nunca ha tenido ningún respeto por la ley, nunca ha tenido ningún respeto por la Constitución, nunca ha sido el presidente López Obrador un hombre
de conciencia, un hombre de derecho, un hombre demócrata, como tanto se ufana en ser. Quitó a uno, puso al otro como si fuera una especie de ajedrez, y con la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, abre el abanico de sus precandidatos favoritos a la presidencia de la República. Por Morena se extiende, porque hay quienes dicen que el presidente va a cambiar de rumbo y de partido muy pronto, para que sea otra vez él quien lleve la voz cantante y mandante, sin escisiones, sin cuestionamientos como los de Ricardo Monreal Ávila o Porfirio Muñoz Ledo, que cada vez señalan con mayor dureza al presidencialismo que ejerce López Obrador. Un presidencialismo que no se parece a lo que nos dijo que iba a ser su periodo, un periodo democrático. No, se parece más bien a un periodo autocrático que puede ser víspera de una dictadura, si es que no lo es ya. Obviamente apoyado por una Guardia Nacional que es en sí una vergüenza por su formación. La forman elementos de Centroamérica, migrantes, que no tenían en dónde caerse muertos, y además ahora que le ordenaron al señor López Obrador que hiciera válido el programa de Trump, que han obligado a Biden a retomar sobre los migrantes, quédate en México, lo aceptó absolutamente de la misma manera en que se rompe la soberanía de Estados Unidos respecto a México, de la misma manera como hace López Obrador con las entidades federales que se supone soberanas. Esto es así. Y lamentablemente son pocos los que alzamos la voz. Sí, abrió sus barajas y ahora tendrán que colocar al señor Adán Augusto López en una situación preferencial con rumbo a la carrera sucesoria. Todo esto, claro, si llega Morena o el partido que elija el presidente para hacer su bandera, su representante en las urnas, en 2024. Está por verse si los mexicanos elegimos o no seguir montados en este mismo caballo, en este mismo jamelgo, que lamentablemente, muy lamentablemente, se ha ido deteriorando hasta estar verdaderamente escuálido. Y no lo digo por los pretensos precandidatos de Morena a la presidencia. También, y esto es lo que es más lamentable, respecto a los líderes de oposición, que no tiene para cuándo el presidente de la República tener a un verdadero contrapeso que evite de verdad, en serio, la posibilidad de que haya una dirección unilateral de la vida nacional. México no está para eso. México está para encontrar en la unidad un rumbo definido, algo que nos permita a todos mejorar en la vida política, en la vida social, en la vida religiosa, en la vida económica. Y lo que nos ha arrastrado al precipicio es precisamente lo contrario. El afán de López Obrador de dividir, el mecanismo permanente para tratar de interrumpir cualquier posibilidad de desarrollo, el hecho de dilapidar el dinero del pueblo mexicano como ningún otro presidente en la historia. Se han tirado millones y millones de pesos en sus obras estelares, mientras que también se tuvo que pagar por las obras que interrumpió. Millonadas. Con esas millonadas hubiéramos podido resolver muchos de los problemas nacionales, entre ellos la pobreza. Porque si se supone que este es un gobierno de los pobres, no se explica que la pobreza extrema haya crecido en 11% en lo que llevamos de periodo presidencial. No se explica. No hay razón alguna para entender
algo tan absurdo como precisamente es el hecho de que si es el gobierno de los pobres, lo que se ha convertido es en la fábrica de pobres. Y además, fustigando a todos. A los pobres porque los empobrece más. A la clase media porque es egoísta y es la que realmente está haciendo todo lo posible para sumarse al conservadurismo y derrocar, así dijo, al presidente de la República. A los grandes empresarios que no se alinean por ser traidores a la patria. A tantos y tantos grupos de presión que ya no quieren seguir siendo engañados permanentemente cada mañana. Lo mismo los jóvenes que razonan, que piensan, que participan y que creen que por 1,300 pesos que les entregan como beca no van a vender su voluntad política. Al contrario, van a hacer ver y sentir que ese dinero está siendo como el dinero o el beso del diablo, como decían antes los priistas, que se acomodaban a este sistema y a este modelo de una manera casi natural. A esto nos está regresando, al Jurásico mexicano, a todo lo que detestamos los mexicanos para poder optar por una alternativa viable y de izquierda, ya que la derecha había fracasado con los gobiernos de Fox y Calderón. Volvió el PRI, es decir, regresó la antihistoria y fue un verdadero desastre lo de Peña Nieto. Y vino López Obrador con banderas, agitándolas con toda su alma y diciendo que él era el cambio, y resultó que era un cambio pero hacia atrás. Interrumpió todas las obras que podrían dotar a México de un prestigio internacional de infraestructura para salvarnos del abismo en el que nos habían arrojado los propios miembros de otros partidos, pero también el propio López Obrador con su inconsistencia opositora. También él es un autor del pasado, también él tiene responsabilidad en el pasado y en el presente, pero sobre todo en el presente, porque ya son 3 años de su gobierno y las cosas van fatales. No se resuelve nada. No aspiramos a una mejoría sana. Estamos imbuidos en una situación amarga y difícil que demuestra con estos cambios institucionales que se dan que lo único que puede ofrecer López Obrador es desunión e inestabilidad. Porque eso de que Adán Augusto López venga a resolver los problemas de la Secretaría de Gobernación estancada durante casi 3 años, pues es bastante complejo. Y que además la Secretaría de Gobernación pase al Legislativo para presidir la mesa directiva del Senado no es suficiente para revelar la intromisión del Ejecutivo en el Legislativo. No es suficiente para que veamos todos los mexicanos los riesgos que estamos corriendo por seguir aceptando el mandato de un mandante, no de un mandatario, en el sentido de que él posee todas las facultades del mundo para hacer y deshacer en la vida nacional. Yo no estoy de acuerdo en ser un sumiso más. Yo estoy de acuerdo con aquellos mexicanos que están con la sangre caliente y que quieren rebelarse ante la imposición de un presidente que ha hecho del autoritarismo su mejor arma cuando dijo que iba a ser demócrata, engañándonos descaradamente a todos los mexicanos. Ahí tienen a Olga Sánchez Cordero ya prácticamente en el Senado, ya prácticamente como presidenta de la mesa directiva. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? Me pregunto. Solamente los tontos o los que llenan sus bolsillos con el oro de la Cuarta Transformación pueden pensar que el virrey de Palacio Nacional está actuando democráticamente. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.